Por ejemplo, con prendas que ya están cargadas o que fueron creadas con el objetivo de sexualizar. Cuando vemos niños muy pequeños expuestos a coreografías como muy sexys, más de lo que deberían ser. Y en unos ejercicios teníamos que hacer movimientos pélvicos, o sea, circulares, como movimiento de la cadera, que para nosotros no representaba absolutamente nada y en el contexto no era como que estuviéramos generando sensualidad, pero sí era un ejercicio que para el espectador era muy sensual. ¿Qué estamos cultivando en ellos cuando les aplaudimos o los incentivamos a que se expresen con su cuerpo, de pronto no como niños, sino como adultos? En el caso del reggaetón, el tema de la sexualidad es muy explícito, totalmente explícito. Hay que naturalizarlo porque es completamente normal y hace parte del desarrollo humano. La tarea de denunciar. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer podcast de la Academia 318 Danza Studio. Hoy la verdad es un día súper especial porque es un formato con el que veníamos soñando desde hace ya unos meses, unas ganas enormes de charlar, de contar de una manera abierta cómo vivimos y cómo sentimos nosotros la danza, la cultura, los niños, y teníamos pues como planeado este momento desde ya hace unos meses largos y hoy por fin pues, entonces estamos muy felices. Con invitadas maravillosas. Nada, arrancamos con Paola. Paola, que nos cuentes un poquito quién eres, qué haces, por qué estás acá. Bueno, mucho gusto, Pau. Gracias por la invitación. Me siento muy feliz, pues soy psicóloga. Me dedico a hacer clínica actualmente. Llevo un año realizando consultas, haciendo terapia. También llevo 5 años realizando intervenciones con los niños, mucho en el campo del autismo, la hiperactividad y últimamente en trastornos emocionales y mentales. Entonces, pues me enfoco en la salud mental. Maravilloso, Paola. Bienvenida, qué rico que estés acá con nosotros. Una invitada que yo creo que nadie conoce en las redes de 318 Danza Studio. ¡Sorpresa! Con ustedes, Mariana. Bueno, yo soy Mariana Rodríguez, yo soy la directora general de 318 Dance Studio. Estoy muy feliz de estar en este podcast porque también lo estaba esperando con ansias, hablo hasta por los codos, entonces siento que quiero sacar un poco esto, compartir con personas que conocen. Siempre como el espacio de habla es fantástico porque salen nuevas ideas, uno se refresca de conocimiento para empezar a aplicar nuevas cosas. Entonces siento que este espacio es como para eso también, como para conocernos y desconocernos. Bueno, y una última invitada es Jackie. Jackie es una mamita que hace parte de 318, hablábamos hace poco, es una de las pioneras. Creyó en el proyecto desde sus inicios y nada, queremos pues primero darte las gracias porque por personas como tú es que la academia es lo que es hoy en día, porque realmente los chiquitos no pueden decir voy y me inscribo yo solito, realmente la concepción de los papás, la idea de los papás, el querer de los papás es lo que realmente hace que la academia sea lo que es hoy en día. Entonces pues nada, bienvenida y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, de verdad que es un proyecto muy bello y bueno, también nos hacen sentir a los padres, bueno, hablo en mi caso personal, yo hago parte de 318, también acompañando a mi hija y quiero de verdad que con este podcast, que sean muchos más, los papás también se animen a traer a sus chiquitos porque de verdad que es una experiencia muy linda que los niños no deben privarse de tenerla. Muchas gracias, Jackie. Bueno, entonces ya que nos conocemos un poco más a fondo, ya vamos a poner sobre la mesa un tema que nosotras con Mariana, y pues yo creo que es un tema que de verdad toca fibra, sobre todo los que somos padres o los que estamos en contacto con niños, sobre todo los más pequeñitos, que se ha venido como volviendo un poco más popular, y es a raíz como el nacimiento pues de las redes sociales, puntualmente redes como TikTok, que de pronto son un poco más libres en términos de censuras.
Y hay una dinámica como muy común en el mundo de las redes sociales. Yo soy la persona a cargo de manejar las redes sociales de 318 y eso pues me mantiene todo el tiempo como estar viendo qué está pasando en otras academias, qué tipo de mensajes están dando, qué tipo de contenidos hacen, qué me gusta, que no vamos a decir copia, pero sí un sentido homenaje a esas buenas prácticas que hacen en otras academias. Y hay un tema que sí nos ha venido generando como un choque un poco fuerte, y es cuando vemos niños muy pequeños expuestos a coreografías como muy sexys, más de lo que deberían ser para la edad a la que, como demasiado adultas, como con ropa de pronto un poco como... A ver, esto porque nos genera una controversia grande, es porque, bueno, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué mensaje están recibiendo los niños o qué estamos cultivando en ellos cuando les aplaudimos o los incentivamos a que se expresen con su cuerpo, de pronto no como niños, sino como adultos? Entonces eso es como de lo que queremos hablar el día de hoy, y el tema grande es la hipersexualización de los niños alrededor de la danza. Entonces, me gustaría empezar con Paola para que nos cuente un poco como de cómo de pronto se está viviendo o cómo has percibido tú que ese pueda llegar a ser un tema relevante en la psicología de los niños. ¿Qué es la hipersexualización? ¿Qué es? También. Exacto. Bueno, la hipersexualización ya es un comportamiento individual que fomenta la sexualidad, el incremento de la sexualidad con intensidad. En el campo de los niños sería sexualización infantil, es decir, ya es el contexto el que sexualiza al niño o la niña y no el niño por sí mismo sexualizándose, que es importante aclararlo. Es importante aclararlo. De pronto, Mariana, pues desde muy joven están en el mundo de la danza. ¿Desde qué años estás tú? Desde los 6 años aproximadamente estoy bailando, sí. Ok, y digamos desde tu experiencia, cuando te dicen, bueno, vamos a bailar esto y la coreografía es esto, o sea, ¿cómo ha sido como desde tu experiencia siendo niña, primero porque has sido niña bailarina, sí, cómo has vivido el tema de la hipersexualización? Ok, pues yo siento que mi experiencia en danza fue muy diferente y como que también generacionalmente ha cambiado un montón, y del contexto del que yo vengo. O sea, yo vengo de bailar de un municipio de Cota, en el que mi maestra nos inculcaba un montón desde el descubrimiento del movimiento, desde explorar, pero también estaba muy ligado al folclore colombiano, estaba muy ligado como a estas tradiciones que de alguna forma u otra nos permitía estar dentro de un status quo del movimiento y del baile y de lo que debíamos bailar correctamente también para la sociedad en ese momento, en ese caso. Que sí me acuerdo puntualmente en un punto, o sea, si ya lo traigo como a mi cabeza, yo tenía como unos 12 años, me acuerdo mucho, y había una coreografía que era como samba, era como muy brasilera, y en unos ejercicios teníamos que hacer movimientos pélvicos, o sea, circulares, como movimiento de la cadera, que para nosotros no representaba absolutamente nada, y en el contexto no era como que estuviéramos generando sensualidad, pero sí era un ejercicio que para el espectador era muy sensual. O sea, yo como a los 12 años ya empezaba a tener comentarios por parte de hombres mayores de, uy, oh, qué rico, cosas así, que era como pues incómodo, que uno se sentía como extraño, pues porque uno tiene 12 años, pero no era la intención coreográfica ni en ningún sentido, ni el contexto de la coreografía dado para esto, pero siento que también, bueno, uno, el hecho de ser mujeres desde temprana edad, que estamos como en una preadolescencia, entonces ya estamos despertando ciertas como sensaciones en hombres mayores principalmente, con este tipo de movimientos que ellos los leen desde una forma como de me está incitando, como esta sensación, yo lo pude vivir desde esta forma. Pero digamos, si me lo ponen en un contexto como yo nunca de pequeña bailé, tipo no me pusieron a bailar un reggaetón, no me pusieron como a vestir ombligueras y mejor dicho ser sensual, o sea, no me incitaban a ser sensual, sino simplemente me explicaban movimientos y me llevaban a esto, pero ningún motivo fue sensual, sino ya fue el ente externo el que me sexualizaba
cuando yo bailaba. E incluso pues el mismo hecho de ser bailarina desde tan pequeña, sí hacía dentro de mi entorno, incluso escolar, que me sexualizaran un montón. O sea, como, y la bailarina, es que se mueve rico, cosas así. Entonces es como, sí estaba condicionada desde muy pequeña por el hecho mismo de hacer danza y ser mujer. Entonces es como mi experiencia al respecto. Ok, o sea, digamos que no era intencional, pero de alguna manera la danza lleva un mensaje implícito ahí que no debiera ser, pero pues que a los ojos externos es difícil como poner, no sé, voy a arrancar la presentación y voy a poner un letrero, por favor, no sexualizar a las niñas que se van a presentar. O sea, pues no se puede. Ahora, Jackie, desde el punto de vista de la casa, del hogar, ¿qué retos y a qué te has enfrentado alrededor de este tema? Cuéntanos un poquito, digamos, cómo usted, pues es una chiquis. ¿Cuántos años tiene tu chiquita? Elania tiene 3 años. Tiene 3 añitos, 3 añitos. 3 años y pues obviamente ella está en el tema de explorar su cuerpo. Ya empezamos con la etapa de explorar su cuerpo. Pero en nuestra casa no se oye reggaetón. Eso sí es ley, que no se oye reggaetón. Pero si estamos en una fiesta familiar y hay de pronto algún tipo de música así, pues obviamente papá y mamá están acompañando ahí a la niña y estamos disfrutando, pero en un disfrute familiar, ¿sí? Entonces nosotros no ahondamos más en el tema y no le inculcamos eso porque en el caso del reggaetón el tema de la sexualidad es muy explícito, totalmente explícito. Entonces de nuestra parte como papás no la tenemos al contacto porque no le inculcamos eso, más bien le inculcamos cosas que van de acuerdo a su edad. Si ella es una niña, pues nosotros nos comportamos y vamos creciendo con ella en su forma de ser niña. Entonces, las rondas, cancioncitas para memorizar, para reconocer su cuerpo, y eso es más que todo como nosotros lo manejamos. Pero si no es, o sea, no puede uno negar que ella sí se expone a una fiestica infantil, a un grupo de amiguitos que les gusta escuchar la música, pues que no sea desconocido el tema para ella, pero en nuestra casa sí no se oye. Pero yo tengo una pregunta ahí. Digamos, ¿no has tenido experiencia tipo de que ella llegue como con alguna anécdota o como cantando o bailando con algo puntual y cómo lo han manejado? ¿Qué ha pasado? Tuve la oportunidad de hablar con Paula unas palabritas y hay una canción de un muñequito. ¿Lo puedo decir? Sí, claro. Ese de Dame tu cosita, que es como una ranita, como un dinosaurio, no sé qué, Dame tu cosita, y es reggaetoncito, infantil. Sí, claro, infantil. Además. y el movimiento, supuestamente infantil, pero no es infantil. Entonces Elania, mamá, es que a mí me gusta esa canción, y la escuchó una vez y se la aprendió. Y yo le dije, no, cambiémosla mejor por Dame una fresita, mami. Dame una fresita, mami. Entonces le bailo así, y como olvidándola. Y me dice, pero ¿por qué no te gusta Dame tu cosita? Ella misma me dice, dame tu cosita. Y yo, no, ella, porque no es correcto. Cuando estés grande lo entenderás, pero disfrutémoslo mejor de otra forma. Entonces cuando hay son canciones porque tienen un ritmo pegajoso, con papá le cambiamos totalmente el sentido de la canción. Entonces, y además que esa canción puntualmente está pensada para que le guste a los niños, sí, porque es un muñequito verde, como súper alegre, pero pues sí, obviamente la letra, o sea, uno creo que hay como una normalización en el lenguaje al respecto que hace que pase como desapercibida en muchísimas situaciones. Yo te pregunto, Paola, digamos ya desde el punto de vista profesional, ¿cuál es esa edad correcta en la que los niños deben empezar a recibir información que les dé un contexto de qué está bien o qué está mal? O sea, ¿cómo nosotros los papás podemos saber, ya está lista para decirle por qué no me gusta esa canción y qué es lo que significa esa canción? ¿Cuál es el momento? Bueno, ¿qué pasa con el desarrollo psicosexual? Se da desde que el bebé nace, desde que nacemos tenemos sexualidad.
porque tenemos órganos distintos, porque tenemos sensaciones físicas, tenemos incluso placer físico y es completamente natural. Incluso ello genera el desarrollo psicosexual, lo conocen muy bien los pedófilos, por ejemplo, y es por ello que se gestionan todo este tipo de comportamientos inadecuados. Y más tarde los adultos pues ya relacionan este tipo de abuso sexual con sentimientos de culpa, porque en ese momento que estaban siendo abusados estaban sintiendo sensaciones físicas naturales y llegan adultos con traumas sintiéndose responsables porque no se habían dado cuenta que estaban siendo abusados, no habían recibido la educación sexual correcta. Entonces, ¿cómo educar a un niño adecuadamente? Pues es una pregunta compleja porque hay que empezar desde que el niño está explorando su cuerpo, está viviendo sus sensaciones. Esto se puede hacer por medio de juegos, dinámicas, por medio de cuentos. Hay que naturalizarlo porque es completamente normal y hace parte del desarrollo humano. Ok, o sea, digamos que la responsabilidad que nosotros tenemos como adultos en parte también es como proveer esa información, digamos, acorde a su edad, pero no negarla. Es decir, o sea, no desconocer que hay placer, que hay una sexualidad ya despierta desde que son niños, porque siento yo que eso es un tema que se vuelve también como un asunto de o me voy al extremo de no cero contacto, de eso no se habla, ese tipo de películas no se ven, ese tipo de música se corta por completo. Al otro extremo es, ay, pues eso es lo que está sonando, entonces pues que lo escuche, porque pues si eso es lo que suena en la radio, entonces como que no hay ese punto medio. A mí sí me gustaría saber, digamos, a nivel de la academia, cómo se logra, porque la academia tiene un reto muy grande y es mantener conectados a los niños. Y pues no les vamos a negar que llegan niños de, ay, ponnos tal canción, y nosotras es como esa dinámica, esa no está tan chévere para la edad de ustedes, pero es lo que les gusta, pero es lo que el medio, entonces las redes sociales, la radio, la televisión, en general es el lenguaje con el que ellos sienten. Yo siempre tengo como un tema de, ellos quieren ser también los chicos cool, porque pues la cultura nos impulsa que el chico cool o la niña cool es la que baila chévere, la que es muy sexy, la que es como muy conectada con lo que es la modernidad y todo el tema, y llegan acá y nosotros sí somos como muy, hay unos sí y unos nos en términos de la música, digamos que poniéndonos en temas de la música. Entonces, Mariana, ¿cómo se maneja ese asunto acá en la academia? Bueno, como tú lo mencionabas, sí hay un reto muy grande, también por el tema de las edades. Es bastante complicado, más cuando nos estamos llegando a las edades adolescentes. O sea, chicas de 13, 14, 15 años, que ya su común denominador, la música que escuchan es reggaetón, es trap, es música que ponen en las fiestas que quieren bailar y que graban en TikToks. Entonces es bastante conflictuante porque no queremos satanizar igualmente el hecho de que existe esta música, entonces como no, y pues volverlas monjas, pues, o sea, no es la idea. Pero nosotros igualmente buscamos alternativas desde exploración de ejercicios en clase que les permite encontrarse a ellas en su sensualidad, en su cuerpo, en lo que representan para ellas, y siempre el mensaje es como no tienes que demostrarle nada a nadie externo, o sea, no tienes por qué sentirte sexy para alguien más, sino para ti. Entonces muchos ejercicios de autopercepción, muchos ejercicios, y que igualmente nosotros sí tenemos una mentalidad en la academia y creo que la hemos ido llegando a acuerdos, incluso desde la parte comercial, a qué tipo de cosas estamos dispuestos a decirle que no y a rechazar, pues por mantener como la ideología de la academia. Entre esas está, si llegan niños que dicen yo quiero clase de reggaetón y yo quiero bailar reggaetón y quiero que me pongan Bad Bunny, pues le diré, mira, hay otras academias y otros espacios donde lo puedes hacer, pero aquí en 318 no vamos a hacer coreografías precisamente de Bad Bunny, no sé, de el Fercho, sino pues vamos a utilizar otras herramientas, otros ejercicios que van aplicados a la danza y no como a la popularidad del momento, como a lo popular, sino esto es específicamente como para el autorreconocimiento y es un proceso formativo por eso mismo, porque ellos mismos están encontrando experiencias y que incluso ya
Me pasó ayer un poco con las chicas de Teens que tuve una conversación al respecto, en las que pues me decían como queremos bailar. Decía, listo, vamos a hacer ejercicios más danzados, vamos a hacer ejercicios más de baile, pero no por eso. Entonces yo voy a hacer un ejercicio de clase donde es llegar, calentar y coreografía de lo que sea, de lo que ustedes quieran, y ustedes manejen la clase como ustedes quieran, sino yo soy la que trae la propuesta para la clase y yo les traigo experiencias. Y ya después cuando van viviendo el ejercicio de la clase no extrañan eso, no extrañan ay, yo por qué no estuve bailando Bad Bunny, ¿no? ¿Por qué no bailé eso como en otras canciones? Sino tal vez hay experiencias más enriquecedoras que las conectan con cosas incluso más extrañas, como con su parte más infantil, como llegar acá y decir vamos a calentar jugando congelados bajo tierra, así tenga 13 años, porque pierdo la pena y vuelvo a conectar con ese niño interior y me dispongo a clase y como que ya suelto esa necesidad de agradarle a las demás personas, incluso con el mismo hecho de resignificar la presión social. Nosotros intentamos acá hacer muchas dinámicas desde la improvisación y ejecutar otras herramientas como por el teatro, por ejemplo, en donde resignificamos el error. Entonces nos estamos jugando y alguien se equivocó y no es como porque esa sensación en la que me excluye la sociedad es uno de los factores por los cuales también los niños acceden a hacer muchas cosas de adultos, porque es por esa sensación de que me aplauden y me siento recibido socialmente. Pero cuando ya esa sensación ya no está presente, sino es como me equivoco y ya no me excluyen, sino me equivoco y ¡wow! Me equivoqué y celebro, y como que cambia algo en el cerebro, el chip de me equivoqué, ya no me van a excluir, ya no me van a sacar, sino me equivoqué, me cago de la risa. Es como boom, en el cerebro está pasando algo completamente diferente con la dinámica del cuerpo, y es se vale equivocarme, se vale que si yo hago algo que no está tan chévere, no tan correcto, pues está bien, o sea, está ok. Entonces es como que intentamos mantener un espacio en el que los chicos se sientan tan seguros y confiados con lo que está pasando, incluso con la relación entre los profesores, en donde yo me equivoco y no es como o porque se equivoca, sino es como todo bien, vamos a hacerlo juntos. O alguien llora de la frustración, está bien, llora, no importa, vamos a hacerlo otra vez, llorando, porque pues así es la vida, llorando se sigue, pero no como con ese recelo, porque así estamos incentivando un montón como el hecho de no tengo esa presión social a intentar agradar y hacer las cosas 100% agradables para los demás. Entonces siento que desde esa forma estamos rompiendo un poquito como ese paradigma y esa forma de conducirlos a que sientan la necesidad de consumir y bailar de una manera popular en la que los demás lo hacen o porque los demás lo hacen. Bueno, digamos que eso en el contexto de la música, pero digamos, hay situaciones que más allá de cómo bailas, cómo te expresas o cómo el cuerpo lo expresa, pues que también de alguna manera tienen una connotación sexualizada. Digamos que no sé si la palabra sea esa, porque pues es un tema como tan natural de los seres humanos. Voy a hablar puntualmente del grupo Petit, que la semana pasada hubo una situación muy simpática que a uno le genera, a las personas adultas nos genera como simpatía. Yo no sé eso cómo leerlo desde el punto de vista psicológico, y es que es un grupo de niños muy chiquitos, o sea, el más grande tiene 5 años, y entonces estamos, que también será otro tema para otro podcast, pero la minoría aquí son los niños varones. Entonces los niños varones cuando llegan a la academia, entonces en ese grupo puntual generó como unas emociones muy adultas, digo yo, sí. O sea, como unas expresiones de él es mío y te haces a mi lado y no me lo toques tú, porque, y desde la naturalidad y de lo que pues a las niñas nadie les dijo en la casa, ese es su hombre, ve por él. O sea, no sé, o sea, no creo que sea un tema de un ejemplo que vean en la casa, porque pues quién les va a estar incitando a... Vas por él en clase. Es que cuando llega un hombre tú te apoderas de ese hombre, no, sí. O sea, creo que no es el mensaje que reciben en la casa, pero fue canibalismo puro acá en la academia, o sea, 2 chiquitinas, o sea, muy chiquiticas, como también están las que son muy ajenas al tema, como de, llega un niño o otro niño, no me afecta, pero sí hubo una situación que lo que te digo, no sé si el término sea sexualización o no sé si eso tenga que ver con el término, pero pues que sí se presta. Finalmente somos un espacio mixto, no podemos evitar que hayan gustos entre niños y niñas en algún momento. Pero digamos ese asunto de es natural
¿cómo lo debemos abordar? ¿Dejamos que fluya o entramos e intervenimos en ese tipo de situaciones? ¿Qué se debe puede hacer? estar pasando? Ok, bueno, hay que entender también cómo los niños y las niñas están aprendiendo. Ellos aprenden a través del moldeamiento, la imitación y el ejemplo. Entonces, si vemos que unos niños están comportándose de esta forma, seguramente fue porque lo percibieron o lo están observando de algún canal informativo. Ahora, preguntarnos por el desarrollo moral. ¿Cómo es el desarrollo moral en la infancia? Lo primero que hace el niño es, primero, él se preocupa por sí mismo, es decir, si eso le gusta, está bien, y él así define su moral, desde la sensación. Okay. Por ejemplo, si me como 5 helados y me siento bien, entonces comer 5 helados está bien. Y también desde... Y bueno, también estábamos hablando de que la moral para los niños está muy relacionada con la consecuencia. Si la consecuencia es positiva para ellos desde su interpretación, entonces es un comportamiento moralmente aprobable. Y si además la conducta genera adaptación social, es decir, si es aplaudida por su entorno, entonces los niños van a pensar que está bien. Por ejemplo, hay un autor que se llama Colbert que incluso duda si los adultos, las adultas tenemos el estadio más desarrollado de la moral que invita a reflexionar sobre lo que está bien o lo que está mal. Entonces, cuando ya estamos reflexionando y criticando las normas, criticando lo que está bien y lo que está mal, tenemos un estadio más avanzado. Ese estadio lo logran pocos adultos. Ahora, en el contexto de la niñez, pues es más complejo porque ellos solo están imitando y actuando según sus sensaciones. Pero entonces aquí me viene un tema como difícil, sobre todo de pronto para los que somos padres en esta generación, y es que en donde, o sea, digamos que la responsabilidad de ser papás es pues desde el momento en el que los niños son concebidos. Pero entonces, si yo tengo que dejar de ser yo adulta y disfrutar de cosas de adultos que a mí me gustan, obviamente pues no todo delante de los niños, pero pucha, es difícil, y lo digo porque soy mamá y de una niña de 8 años y otra niña de 4 años, entonces mantener como tan distante ese límite de esa canción no se escucha acá, así a mí me encanta la canción, pero pues yo soy adulta, yo puedo, o sea, yo soy adulta y yo puedo hacer unas cosas y los niños no deberían participar de esos gustos que tengo yo. O sea, es decir, la música no es tan, o sea, o yo no la veo como algo supremamente tóxico como para decir, no, eso es improbable que lo escuchen o que lo vivan. ¿Qué hacemos los papás con una situación como estas? ¿Cómo hacemos para saber en dónde terminamos nosotros y arrancan los papás, o dónde arrancan los papás y termina el adulto que sí le gustan ciertas cosas? O no podemos, o sea, el cine tiene sexo, la televisión tiene sexo, la música tiene sexo. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo lo vivimos? Paula, perdón, yo quiero interrumpir. Retomando una parte que decía Mariana ahorita sobre la satanización, pues creo que a los niños nosotros no los podemos tener en una burbuja. No se puede, pero si ellos imitan todo lo que ven en casa, entonces siempre digo que todo empieza por papá y mamá. Bueno, desde el hogar, hablemoslo así, porque hay hogares que no cuentan con el acompañamiento de papá 100% o de mamá 100%, sí. Pero lo hablo en mi caso y digo que para todo hay su espacio, para todo hay su momento. Y como adultos nosotros perdemos mucho el niño, el niño interior, entonces por estar pendientes del día a día, por las situaciones que nos llevan a nuestras actividades diarias, descuidamos un poco la parte de cómo papá y mamá están acompañando al niño en su crecimiento. Y bueno, los llevamos al colegio y los dejamos allá. Los llevamos a la academia, nos despreocupamos un poco, pero no debe ser así, porque creo que uno de adulto siempre debe tener y rescatar ese niño para estar en compañía con su hijo, con su hija. O sea, no... Yo digo que, listo, lo del reggaetón a mí me encanta, pero en las fiestas, o sea, para mí como adulta. O sea, a poca luz. Sí, o sea, a poca luz.
pero no para estar celebrándole a mi hija que haga los movimientos porque baila bonito, porque ay, tan chévere mi mamá, no. Más bien me pongo en sus zapatos, me pongo en su estatura, me pongo en su edad. Pero mira que es como clichésudo, ¿no? Porque últimamente también como que se presta mucho a los niños. ¿Y ya tienes novia en el colegio? ¿Y ya te diste tu primer beso? Y ya, ¿quién te gusta del colegio? ¿Ya te gusta alguien en el colegio? O sea, es como aún tratar de llevarlos a la adultez. Y yo sí tengo una duda porque, digamos, ya que lo menciona Jackie, bueno, nosotros vamos y dejamos a los niños en la academia y digamos que el tema de mantener la música tan popular o tan comercial lejos de los niños no es el común de las academias. De hecho, pues, como les contaba, cuando yo estoy buscando referentes y estoy consumiendo mucho contenido de otras academias, pues con lo que me encuentro es con el día que a Pepita dejó de ser humana, se le olvidó que es humana y sale una pulguita de, si tiene 4 años no tiene 5, o sea, es una pulguita chiquitica en una calzoneta y un top y bailando reggaetón, o sea, admirable, ya quisiera yo bailar la mitad de bien que baila la niña, pero entonces pienso yo, hombre, esto está en TikTok. ¿Cuántos hombres adultos no están viendo este contenido con unos ojos muy distintos? Entonces, como que, sí, lo que dice Jackie es cierto, o sea, si yo no veo el mundo con los ojos de niño, entonces, pues, yo dejo a mi hijo allá, y la ley, ¿qué dice al respecto? O sea, ¿qué pasa cuando, digamos, hay plataformas en las que los niños están expuestos de esa manera y están en redes sociales sin ningún tipo de censura? Ante eso, ¿hay alguna protección para los niños en ese caso? Bueno, es importante entender el contexto. La cultura es una cultura hipersexualizada que se ve en los medios de comunicación, el internet, las redes sociales están constantemente bombardeándonos de mensajes explícitos de conductas sexualizadas. Ahora, ¿qué pasa cuando los niños imitan estas conductas porque un adulto lo incitó? Porque un adulto está motivando o incentivando algunas actividades sexuales. Hay una ley que es la ley 599 del año 2000 que protege el abuso sexual infantil. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que la niñez dura hasta los 18 años de edad. Entonces, cualquier tipo de incentivo hacia la sexualidad para los niños, pues es considerado abuso sexual. Pero entonces, digamos, ¿eso sería un abuso sexual? O sea, decirle a un niño, bueno, esta es la coreografía, esta es la canción que dice... te lo meto, te lo subo, te lo bajo, te lo giro, te no sé qué, sí, que te azoto, que no sé qué, y es una chiquitita de 5 años moviendo el trasero, simulando que la azotan, o sea, esas cosas, eso es un poco como lo que nos genera a nosotros aquí, un poco como de, no, eso no, o sea, eso no está bien. Con eso yo quiero, o sea, preguntarte ya puntualmente en ese tema. Estas personas, estas academias, estas instituciones que lo incitan, no tienen, porque yo me imagino que si uno entra en un estatuto legal con ellos, se van a defender como es que es algo artístico, es una práctica artística. Yo no le estoy diciendo que lo haga en su vida cotidiana, yo no le estoy poniendo pedófilos al lado para que lo realice. Simplemente es una coreografía, es una canción. ¿Cómo podemos, generar que ese, o sea, como me hago entender, como para romper con esa idea y que de verdad la gente se dé cuenta que es algo grave, o sea, que sí puede llegar a tener repercusiones y que no se defiendan bajo esa idea? Pero es que, Mariana, yo te digo lo siguiente, si la niña está bailando como está bailando, seguramente hay un papá detrás haciendo maravilloso, espectacular como baila, porque así como uno en redes sociales buscando referencias encuentra niños bailando en academia, es niños en la casa, o sea, pongo mi celular y pongo la cola y me visto y me pongo mis trenzas y me parezco a Karol G, soy la bichota, me explico, niñas de 5 o 6 años, entonces, pues, ¿qué saco? O sea, digamos, ¿hasta dónde la culpa es de la academia? Por eso, yo hablo como institución pensando como en alguien, en el adulto, porque igualmente el niño no lo está haciendo como porque él tenga conciencia de hacerlo, sino por lo que estamos hablando y es por la noción del aplauso.
porque se siente partícipe y aprobado por una sociedad que lo está haciendo, pero eso debería tener repercusiones legales con el adulto responsable, bien sea la academia o institución que está divulgando los videos o el papá, o sea que sí hay responsabilidad paterna en ese punto. Entonces debería haber una ley que pudiera, o sea que nosotros tuviéramos el conocimiento y decir, y de ponernos a denunciar a todos los Ahora sale el defensor del alumno en 318 Danza Studio. donde estudió ya con su abogado, denunciando a todo el mundo. Pues porque siento que sí es muy grave, o sea, por ejemplo, personas como este man argentino, Emir Abdul, yo no sé cómo es el apellido de ese man, pero yo sé que lo reconocen, que tiene una academia de solo niños, en donde celebra un montón, donde las niñas bailan perreo, o sea, es perreo, porque lo que están haciendo es perrear, es con movimiento pélvico, las canciones, como si fueran bailarines de conciertos, o sea, es que ya estoy llevando a un niño chiquitico a que sea un adulto gigante, en varios contextos también, o sea, es como, ¿por qué está pasando eso? Y la gente es como, fantástico, extraordinario, pero detrás de eso hay un montón de pedófilos que están viendo ese contenido como con esas ansias, está creciendo un niño con una autoestima ni la baja ni la hijo de madre, porque solamente crece bajo el aplauso. Entonces, bueno, como, ¿qué podemos hacer? Ya. Bueno, realmente el límite, la línea muy delgada entre lo que es arte y lo que ya es un comportamiento inducido a nivel sexual, pues es muy delgada. Allí ya tendríamos que ser un poco sensatos, adecuarnos a los códigos simbólicos que tiene la sociedad, por ejemplo, con prendas que ya están cargadas o que fueron creadas con el objetivo de sexualizar. Hay prendas que ya tienen ese objetivo de antemano. También hay canciones con letras muy explícitas, hay coreografías con pues movimientos muy explícitos, y entonces ahí ya estamos hablando de inducción al comportamiento sexual, y eso pues en Colombia es un delito, es abuso sexual. Pilas, miren, pongan atención a lo que acaba de pasar. Mariana se va a poner en la La tarea de denunciar y no se queda callado nadie. Pues es que en parte por eso también 318 nace, o sea, es como con esa idea de, pues pucha, ¿qué está pasando con los niños? Piensen en los niños. ¿Hay alguien que quiera pensar en los niños? Esas son referencias para los más jóvenes. Mariana no sabe, es muy difícil que coja una referencia de los Simpsons cuando la hacemos. Ustedes sí saben que es la referencia de los Simpsons. Bueno, continuemos. Volviendo un poco como a las repercusiones que pueda llegar a tener esta conducta, el someterlo, digamos que no someterlo, sino como permitir que haya esa exploración a temprana edad, eso cómo repercute en el adulto del mañana. ¿Qué va a pasar con ese niño o con esa niña que de pronto desde muy pequeñito, pues, es que no sé si la palabra sea pudor, porque no es como que tenga o no pudor, sino como que normaliza absolutamente como el sentirse sexy, porque es que una cosa es tener descubrimiento de tu sexualidad, pues que eso no, pues viene desde nacer, pero ya la palabra sexy y querer seducir y querer generar como perversión en otra persona, ¿qué va a pasar con ese niño en el futuro? Bueno, el niño va a crecer con confusión sexual, no va a saber hasta dónde termina este nivel de contacto, va a tener una confusión, va a estar abordando temas que a su edad no debería estar abordando, va a tener incluso pérdida de autoestima, como ya lo estábamos nombrando, su ansiedad, su depresión se va a incrementar, porque esto también está regido por algunos estereotipos, por algunos cánones estéticos. Entonces el niño a temprana edad va a querer imitar este tipo de comportamientos. Sí, tiene todo el sentido del mundo, porque pues eso es lo que ya estamos viendo actualmente y son retos grandes que tenemos en 318, o sea, con niñas que son igual chiquiticas, que quieren igualmente ese tipo igual quieren, ellas tienen el deseo de consumir. No, que está el contacto. Entonces, les pongo un ejemplo con mi hija mayor. Ella ya está en una edad en la que el ser una niña cool o ser una niña aceptada en su grupo, además que Emma es supremamente social, entonces a ella se le facilita mucho relacionarse con las otras niñas, y siento que incluso a veces es como un referente, ella se vuelve un referente. Entonces ya me está diciendo, mami, ponme tal canción de Karol G, mami, me gusta mucho la canción de J Balvin, y
ahí entra un tema difícil en la crianza, por lo menos de parte mía, donde hasta donde tengo que sentarme yo y darle una charla de, sí, amor, pero esto es así o esto no es así, porque claro, entra la vieja confiable y es, pues a mí en mi época nadie me dijo nada, o sea, yo descubrí las cosas a mi manera, a mi ritmo. Yo creo que aquí todas estuvimos expuestas al reggaetón desde que estábamos en el colegio, es decir, creo que ninguna se salvó de un prom en el que sonaba reggaetón y pues, hombre, no sé si alguna tuvo esa charla con un adulto de esa letra, lo que significa, es que tal cosa y que la otra. Entonces, es un tema también como que está sonando duro, es en esta generación, en la nuestra, a nosotras nadie nos dijo eso. ¿A ti en algún momento alguien te dio como un acercamiento a lo que estás escuchando, cómo repercute en tu vida? ¿O sientes que te afectó en algún momento? No, la verdad no. Y conversábamos también que si nos vamos a la música romántica también es sexualizada, pero de una forma más romántica, Poética. pero también sí, pero también es más sexualizada, pero no tan directica como el reggaetón. Sí, entonces lo que tú dices que no es de uno ponerse a dar la cátedra, mire, es que esto no es así, pero sí hablar. Sí. Hablar y explicar, o sea, las cosas son como son. Y no hay nada que sea más directo y confiable que tú como papá o mamá te sientes con tu hijo y le digas, mira, pasa esto, para que no creen morbosidad. Porque lo que uno oculta a los hijos, ellos lo exploran en su entorno. Sí. Como sea, se va a enterar y la información no viene de buena fuente. Entonces, los niños, ellos son exploradores por naturaleza. Y así es como ellos, sí, son honestos con sus papás de decir, pero ¿por qué no? Si a mí me gusta. Por ejemplo, mi hija me dice así, a ti no te gusta, pero a mí sí. Y Elania tiene 3 años. Y yo le digo, mi amor, porque resulta que eso es movimientos de adultos y tú eres una niña. O tú te ves así de grande como mamá o papá. No, yo soy una niña. Yo, bueno, mi amor, entonces vamos a hacer cosas que van de acuerdo a ti. Y ella Pero cambia. yo tengo una pregunta aquí, otra vez con respecto a los adolescentes. Es que los adolescentes siento que son como un punto muy conflictuante. Porque bueno, estamos hablando de niños muy chiquitines, 3, 4 años, pero ¿qué pasa cuando son niños de 12, 13, 15 años? Su exploración sexual y como el tema que pasa hormonalmente también es muy diferente, entonces ya pasan otro tipo de cuestiones. ¿Cómo puedo poner estos límites o qué pasa? Porque es que es muy difícil decirle ya al adolescente como, no, esas canciones son para adultos, el movimiento pélvico, cuando probablemente esta persona ya pudo haber tenido un acercamiento íntimo con otra persona. Entonces, ¿cómo uno como adulto, no lo voy a decir como papá, sino como adulto, puede llegar a tener este tipo de conversaciones? Sí, cómo se maneja. Pero eso le corresponde al adulto, digamos en tu caso a la academia. Yo siento que eso es una responsabilidad de casa. Pues es que igualmente estamos hablando del tema también sonoro, musical, baile, etcétera. O sea, digamos que yo lo abordo desde un tema, pero digamos de alguna forma u otra yo no desconozco y también tengo que tener presente que hay gustos de las chicas y exploraciones que quieren sentir, que a veces también es como un poco conflictuante. O sea, es un poco conflictante incluso en el mismo espacio. O sea, yo, digamos que uno acá, más por esta generación, uno también está más abierto, por ejemplo, a que las chicas tengan de afinidad y gustos por otras chicas. No tiene que haber un chico en el espacio. Entonces, ¿cómo empiezo a manejar también la sintonía de la clase con este tipo de comportamientos hormonales que se presentan naturalmente, sin que sea como, no, este espacio no se presenta esto, aquí todos vamos a explorar el cuerpo? O sea no vamos Sí, no, pues es desconocer también la realidad de todos, o sea, humana. Para cerrar el podcast el día de hoy, ¿aporta o no aporta el arte en la danza? La danza. ¿Aporta o no aporta la danza en que los niños entiendan su cuerpo y exploren su sexualidad de manera sana? Bueno, claramente la danza, el arte, la cultura aporta un desarrollo de personalidad, de autonomía, fomenta estrategias de afrontamiento, fomenta resiliencia,
La base incluso histórica del arte es precisamente una forma de expresión, de resistir, de expresar nuestras emociones, lo que tenemos en mente. Entonces pues la danza con un enfoque infantil claramente va a generar estrategias de afrontamiento, va a generar habilidades sociales, va a generar interacción y claramente pues es una gran herramienta psicológica para la niñez. No, muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes tú al respecto de esa respuesta? ¿Sientes que tu hija está en el lugar indicado? Sí, total. Y haciendo un aporte especial. A mí me gusta mucho 318 porque me hacen parte, siempre están pendientes de cómo se está comportando la niña y me lo transmiten a mí. Tengo la tranquilidad de saber qué es lo que pasa con ella. Por ejemplo, el año pasado cuando la inscribimos, para mí fue un poco, digamos, ¿cómo decir? Esa experiencia, bueno, la primera vez que yo la dejaba en un lugar sola, donde estaba con nadie, o sea, y Mariana y Maritza me decían, tranquila, puedes estar el primer día acá, la ves desde el vídeo, ves cómo se comporta y vas a ver que ya después con el tiempo tú vienes, la dejas y vas y haces tu día a día y así me pasa. Total, yo me siento tranquila porque el apoyo académico que tiene lo conocemos nosotros de primera mano. Cuando inscribieron los profesores este año, a nosotros nos llamaron, nos dijeron queremos hacer una reunión para contarles cómo va a ser el programa académico y presentarles los profesores. Entonces la información siempre, por eso digo, lo tienen los papás de primera mano. Entonces por eso les digo, papás, traigan a sus niños, por favor. Este es el lugar indicado. No, pues muchísimas gracias. La verdad, siento que aprendimos un montón, entendimos muchos como temas que estaban ahí en medio de una duda y qué chévere que haya pues una persona como Paola que nos apoye ya poniéndole como el sentido más profesional, porque podemos sentir muchas cosas, pero de saber si es la realidad o no. A denunciar. O sea, Mariana sale de aquí directito al ICBF. Yo, ya saben, en serio, los niños de acá son muy importantes. Bailar sí, pero no así. Pero no. Sí. Es que sí, yo creo que el mensaje es eso. Es como práctica de la academia, es así, pero no así. Entonces es como también abrir un poco a las academias a que por el tema de los views y de la parte comercial, que es lo que más genera y renta como empresa, no pueden empezar a tergiversar y poner a otras personas como que con su irresponsabilidad en estos temas. No, y ojo papás, hay que ser conscientes de en dónde están dejando a sus hijos, en manos de quién y con qué objetivos, porque digamos acá puntualmente el objetivo es causar un efecto positivo en la vida de los niños. En otros espacios el objetivo es que bailen rapidito, que se aprendan esa coreografía súper rápido para que me salga el video en redes sociales lo antes posible o para que vayan a competir y llenen mi ego. Que este es otro tema del cual podemos hablar más adelante. Más adelante, Sí, bueno, que está es- bien. Mire, Nos estamos adelantando en muchos podcasts y hay que muchos podcasts. dejar muchos temas para seguir generando un poquito como de controversia alrededor de todo lo que se puede hablar con respecto a la danza. Nada, muchas gracias. La verdad, muy rico compartir con ustedes, estuvo muy interesante. Y esperamos poder contar con ustedes más adelante, de pronto en otros espacios en los que podamos seguir conversando. si tienen dudas, preguntas con respecto a lo que pasó en este podcast, pueden comentarlo. Estaríamos felices de poder leerlos y de poder generar más conocimiento y más ideas de lo que está pasando. Y también estamos en un momento en el que vamos a bautizar este podcast. Entonces escriban también en los comentarios si tienen ideas de cómo podemos llamar este podcast de 318 Danza Studio. ¡Chao! Gracias.